Una niña que no debía de haber muerto. Mi hija única. Era la mejor. Es difícil aceptar lo que ha pasado. Recontra difícil. La pérdida de un hijo no tiene nombre. Exitosa. No, ni siquiera puedes describir el dolor que uno siente. Quizás no me vean llorar, pero por dentro estoy deshecha. He perdido a mi hija. Hay varias gente que sufre su pérdida, que aún no cree en la muerte de mi niña, porque era una niña alegre, compartida, y nadie lo va a negar de eso. Mi niña no debió morir. Ella debió ser atendida. La situación del dengue en Piura llega a su punto más crítico, Karina. 63 fallecidos estadísticamente por la Dirección Regional de Salud, pero podemos señalar que esto se ha incrementado a 67, porque antes de ayer tuvimos a 2 personas fallecidas, adultas, y ayer hemos tenido lamentablemente, Karina, a 2 niñas de 7 años de edad escolares, una del Colegio San José de Tarbes y otra alumna del Colegio Magdalena Seminario de Girón, donde lamentablemente sus compañeros dentro de breve la van a ver ingresar, pero ya no como era antes, sonriente, caminando, sino dándole el último adiós a través de este frío ataúd que va a ingresar y que ya ha ingresado a varios colegios. Varios alumnos están falleciendo y los familiares no entienden por qué no se hace un plan estratégico para evitar más muertes. Y sobre todo hay presuntas negligencias médicas que se están denunciando por la falta de atención. Vamos a escuchar a Fiorella Montalbán, madre de Priscila, una niña de 7 años de edad que está siendo velado sus restos en su casa en Castilla y que es alumna del Colegio San José de Tarbes. Escuchemos. Una niña, la mejor hija que he podido tener. Una niña que no debía de haber muerto. Mi hija única. Era la mejor. Es difícil aceptar lo que ha pasado. Recontra difícil. La pérdida de un hijo no tiene nombre. Exitosa. No, ni siquiera puedes describir el dolor que uno siente. Quizás no me vean llorar, pero por dentro estoy deshecha. He perdido a mi hija. Hay varias gente que sufre su pérdida, que aún no cree en la muerte de mi niña, porque era una niña alegre, compartida, y nadie lo va a negar de eso. Mi niña no debió morir. Ella debió ser atendida. Salvarse. Eso es lo que ha señalado su madre Fiorella, que llegó a un estado crítico, su niña inclusive vomitando y teniendo hemorragias y que no fue atendida de inmediato a una unidad para poder tratarla, su enfermedad. Pero lo más grave también que ha señalado esta familia, y lo dice su tío Luis Montalbán, es que le pidieron hasta un termómetro. Karina, no existía en ese hospital Santa Rosa, en esa área donde estaba la niña, un termómetro y lo que es peor, un tomacorriente, un adaptador para poder enchufar una máquina que la iba a darle tratamiento a esta pequeña, y ellos han tenido que salir ese tiempo que han estado buscando este adaptador en las diferentes ferreterías, le jugó en contra a esta pequeña. Vamos a escuchar a su tío Luis Montalbán. Entonces lo que nosotros pedimos es una mejor atención, porque mi sobrina ya no va a estar con nosotros, pero para futuros niños sí, ¿no? Que esto se investigue las autoridades. Ahora, como yo les comentaba también, aparte de eso, la atención con la doctora, ya cuando ya la pasan a UCI, ¿no? Primero ha estado en un ambiente de triaje, la pasaron a intermedio. En el ambiente de intermedio, yo vuelta le he tenido que cargar. Así como la cargó mi hermana, yo le he tenido que cargar. Y todavía la enfermera me dice, usted la puede cargar para que la lleve. Exitosa. Lógicamente no voy a decir que no, porque es mi sobrina. Pero si ven en un estado crítico, tenían que ellos trasladarla de la mejor forma. No había camilla. No había camilla, decían que la camilla no la podían entrar y un montón de cosas. Entonces, su cerebro, ¿qué le puede ocasionar? El mal traslado que uno con familiar que no conoce de medicina lo puede hacer por indicación de ellos. Ahora ustedes piden que se investigue.
nosotros lógicamente pedimos que se investigue y vamos a solicitar también información al hospital de quiénes la han atendido, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos a UCI a conversar con la doctora, conversamos con una supuesta doctora que estaba ahí, nosotros no sabemos qué. Hemos escuchado, Karina, que ni siquiera una camilla para poder trasladar. Y es que los hospitales están colapsados. El infectólogo Luis Espinosa ha señalado inclusive que están atendiendo a niños de 3 a 4 en una sola cama, y lo que se requiere urgente por parte del Ministerio de Salud es mayor pediatras que puedan llegar a la ciudad a atender a los niños, que es el gran porcentaje. Karina, te escucho. Percy, pero tú me estás narrando una tragedia. Me estás diciendo que están atendiendo a 3 o 4 niños en una sola cama de un hospital. Me estás diciendo que el propio familiar tiene que trasladar de un sitio a UCI a una niña que ya está vomitando, que ya está sangrando. Me estás diciendo que cuando está en UCI le piden un termómetro y le piden un tomacorriente. ¿Qué cosa, qué hospital es eso? Ya es prácticamente un hospital que se cae a pedazos. Es decir, es las obras de la pandemia. No están preparados en nada. Es lo que ha quedado y pareciera que pasó, es que pasó un ciclón y no estuvieron preparados para nada. No ha llegado nadie por allí para tratar de armar nuevamente el sistema de salud para prepararse contra el dengue. Y eso, Karina, que en COVID tuvimos unos implementos, pero que lamentablemente cuando se controló el COVID desaparecieron, inclusive hospitales de campaña. Y el mismo doctor infectólogo del hospital de Sullana, que es uno también de los más complicados, ha señalado y lo ha dicho, aunque parezca muy fuerte, va a llegar un momento en que tenemos que elegir a quién salvamos o a quién no, a quién le ponemos un respirador, a quién lo llevamos a un UCI. Estamos hablando de niños. Y es lamentable lo que a veces escuchamos de los mismos especialistas, y por ello es que ellos también se desesperan al pedir mayor pediatras, que es lo que se necesita en estos momentos, Percy, para poder ayudarlos. Hay una gran diferencia. En el COVID es durísimo, porque hay personas que hasta ahora me dicen, yo no sabía que hacían esa selección. Y mi mamá, mi papá murió en el COVID así y no sabía que hacían esa selección. Y en el COVID los niños, los adolescentes eran los más fuertes, ¿no? Y se hacía esa selección lamentablemente con nuestros ancianos, que también duele muchísimo. Pero aquí estamos hablando de los niños, estamos hablando de una criatura de 7 años, estamos hablando de una madre que te ha dado una entrevista que estaba tratando de no llorar, porque se trata de no llorar, pero que se terminó quebrando, ¿no? Trataba de no llorar, pero lloró cuando ella no quería, porque es su única hija de 7 años. La ha parido, ¿no? Imagínate, es lo peor que le puede pasar a una mamá, a un papá. Es antinatural, es terrible. Y ahora que tú digas que van a tener que hacer una selección con unos niños... Dios mío, ¿cuánto tiene que sufrir? Y es una alerta, Karina, es una alerta que se da, aunque el doctor dice, suena muy fuerte como lo podemos entender, pero hemos llegado a ese sistema de salud tan limitado que ya no hay ni siquiera atenciones. Hay un solo doctor para atender a 100 personas que llegan diariamente a los establecimientos de salud, y hay algunos centros que ya ni siquiera los atienden, los mandan directamente a sus casas, y eso está originando a que se automedique y se vayan a sus casas a un tratamiento, y que eso, cuando se complica, llegan a un centro de salud ya de emergencia y ya no pueden hacer nada para poder salvarle la vida. Y Percy, eso es lo que está pasando en estos momentos, Karina. Tú que eres un periodista de la calle, de la cancha, eres conductor, pero también estás ahí en la cancha, ¿no? Y que has visto el COVID, has visto el dengue varias veces, ¿qué impresión tienes ahorita, no? Porque lo que nos estás narrando es doloroso.
duele, ¿no? Porque son niños, es algo que se puede prever, es algo que se debió hacer rápido, se reacciona mal, con lentitud. ¿Qué impresión tienes? ¿Cuál es tu impresión? Porque tú estás allí, yo estoy aquí sentada en Lima y tú estás recorriendo los hospitales. Nosotros hemos hasta ingresado, Karina, a los hospitales a ver la situación, y es un tema que ya se llega inclusive a los pacientes a desesperarse, a tener que golpear las paredes para que atiendan a su familiar, a gritar, a enfrentarse, y eso es lo peor que podemos Exitosa. estar viviendo en estos momentos, porque algunos médicos están haciendo todo lo posible para poder atender, para poder estar en 1, 2, 3 camas al mismo tiempo y poder aplicarles la medicina. Pero los familiares llegan cada vez con otro paciente, entre ellos niños, y se desesperan porque no los atienden. Es muy difícil, Karina, es muy doloroso, inclusive como tú lo has dicho, la familia Montalbán nos permitió conversar con ellos en el momento más doloroso que están viviendo en estos momentos, porque quiere que esto no se vuelva a repetir, que otro niño no muera más, y que se escuche a nivel nacional de que necesitamos más pediatras, más doctores para poder salvar vidas, porque lamentablemente es una realidad muy diferente a la que quieren dar a conocer de repente en Lima, de que están llevando camas, que están instalando nuevas Ubiclin, que le llaman, que es atenciones, pero eso solamente son de 20 camas, que ya se cubrió, llenaron, claro. y que además no es atención, solamente es una zona de reposo de pacientes sospechosos que los ponen para monitorearlos, para ver si es que tienen una evolución grave para recién pasarlos a una emergencia, pero que tampoco ahí en esos centros hay un médico para que los pueda atender. Solo en el Hospital Santa de Sullana se requiere por lo menos 8 pediatras para poder salvar específicamente la vida de niños ahí en ese lugar, que es allí donde se atiende a niños de entre 2 a 3 en una sola cama, y no hay abasto para más. Otros niños que llegan, lamentablemente, nos dice el doctor, se tiene que enviar a casa porque ya no podría tenerlos ahí y monitorearlos como debería ser para salvarle la vida. Esto es lo que está pasando en Piura. Esta es la realidad cruda. Por el amor de Dios, haga algo, Presidenta de la República. Los niños están muriendo. Percy Berecha acaba de entrevistar a una madre en el velorio de su hija.